Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vsexualization. Les saluda nuevamente Néstor Adriansen. Señores, hoy aprenderemos la función más importante, útil y compleja que presenta DAX en Power BI. ¿Se animan a adivinar de qué función estoy hablando? Sí, es correcto. Hoy día aprenderemos acerca de la función calcular o también calculate en inglés en Power BI. Pero antes de empezar, si es la primera vez que estás en este canal, por favor te animo a que te suscribas para que estés bien informado en Power BI. Hoy tenemos 4 puntos muy relevantes que vamos a discutir. El primero, aprenderemos acerca de la función calcular o también calculate. El segundo, aprenderemos la sintaxis de esta función. El tercero, 2 formas muy prácticas para usar calcular. Y finalmente, tenemos 3 casos muy prácticos donde vamos a poner todo lo que estamos aprendiendo en este tutorial en práctica. Entonces, tal cual ustedes pueden ver, esto va a estar muy interesante. No se desenganchen. Sigamos ya a la siguiente página. Función calculate. Esta función es la función más importante, útil y compleja en DAX. Por sí misma, la función es fácil de aprender, pero solo puede realizar algunas tareas. La complejidad se debe a que calculate es una de las funciones en DAX que crea un contexto de filtro nuevo. ¿Qué significa contexto de filtro nuevo? Es un filtro que usualmente se usa cuando nosotros creamos medidas. Entonces, y obviamente se usan filtros cuando usamos la función calcular. Vamos a verlo a detalle en los ejercicios, así que no se preocupen. Entonces vayamos ya a la siguiente página. Sintaxis. La sintaxis es muy práctica. Tenemos ahí la función calcular o también calculate en inglés. Esta función tiene 2 partes. La primera parte, que está en la parte izquierda, ustedes lo pueden apreciar acá, es la expresión. Esto también puede ser una medida que ya se creó anteriormente, o ustedes pueden crear la medida y colocarla aquí en esta parte. La segunda parte de la función calcular son los filtros. Podemos tener desde un filtro hasta muchos filtros, ya depende de la complejidad que ustedes quieran tener en su función, ¿verdad? La primera parte, que es la expresión, es obligatorio y los filtros son opcionales. Tengamos eso en mente, por favor. ¿Qué es la expresión? La expresión es la expresión que vamos a evaluar. Como les dije, puede ser también una medida que ya previamente nosotros calculamos. La pueden poner acá como expresión. En este caso, vayamos a filtros. Se puede usar como filtro una expresión booleana o tabla que define el filtro, ¿verdad? También lo vamos a ver a detalle en el ejercicio. También tenemos acá una pequeña definición de una expresión booleana. Una expresión booleana es una declaración lógica que puede ser verdadero o puede ser falso. Lo vamos a ver también en el ejercicio. Ustedes se van a dar cuenta cómo se utilizan estas características, ¿ok? Vayamos ya a la siguiente hoja. 2 formas para usar calculate. En la parte izquierda es una de las formas que personalmente me gusta. ¿Por qué? Porque se detalla el filtro. Para los que aún están empezando a conocer esta función, les recomendaría que usen la opción que está en la parte izquierda. La que está en la parte derecha es básicamente lo mismo. Vamos a obtener los mismos resultados, pero requiere un poquito más de práctica para algunos. O, como les dije, ya depende también de la experiencia que ustedes tengan usando esta función. Pero particularmente para este ejercicio, para este tutorial, vamos a usar la opción de la izquierda. Como les mencioné, tenemos la función calcular, tenemos la primera parte que es la expresión, después tenemos el filtro que vamos a usar para que defina la función y también tenemos acá otra función DAX que usamos, en este caso es la función all, que es todos, y tenemos acá obviamente la columna, ¿verdad? En la cual nosotros vamos a aplicar el filtro. Y luego específicamente se aplica el filtro para valores, en este caso, que tienen A, ¿verdad? Entonces así es como funciona. En el caso de la segunda opción, acá por ejemplo tenemos calcular, tenemos la expresión, no usamos filtro, directamente ya nos enfocamos en colocar la columna y el filtro, ¿verdad? Entonces, como les dije, esto ya queda a criterio de ustedes, depende de la experiencia que ustedes tengan manejando esta función. Ahora pasemos a la siguiente hoja. Casos prácticos. Yo sé que ustedes están muy ansiosos por
entrar a detalle en estos casos prácticos y ya estamos aquí. Antes de ver esto, vayamos a conocer la data. Vayamos rápidamente a Power BI. Muy bien, ahora ya estamos en Power BI y lo primero que vamos a hacer es obtener datos. Vamos acá a obtener datos y luego vamos a utilizar un documento en Excel. Doble clic ahí y vamos a utilizar este archivo que se llama reclamos. No se preocupen que también les voy a compartir este archivo. Y acá seleccionamos reclamos y luego cargamos. Está cargando. Ahora tenemos ya la tabla acá establecida. Conozcamos un poquito la data. Vayamos acá y esto es lo que tenemos. Tenemos una tabla de reclamos. Tenemos el ID, código de reclamo, la fecha de reclamo, la fecha de envío, producto reclamado, la compañía de delivery, el costo reclamado. Tenemos la ciudad y el estado. Les comparto esta información para tener un mejor contexto acerca de lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Muy bien, regresemos rápidamente a la presentación. Entonces, la primera pregunta es, calcular el costo total de reclamos para los productos enviados a través de FedEx. Regresemos nuevamente a Power BI. Muy bien, estamos aquí en Power BI. Nos piden calcular el costo total de los productos que se enviaron a través de FedEx, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a abrir esto de acá. Vamos a crear una medida, ¿verdad? Una vez que tenemos acá, vamos a nombrar nuestra medida y vamos a llamarlo costo total de reclamos. Recuerden que nosotros estamos viendo costos, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es generarnos una medida con el costo total, sin ningún tipo de filtro, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar la función suma y luego vamos a usar la columna de costos de reclamo, ¿verdad? Que está acá. Doble clic, seleccionamos esto, cerramos paréntesis y aprobamos. Confirmamos esto y ahí lo tenemos. Ahora, si nosotros queremos corroborar, lo que hacemos es arrastrar esto acá a esta área. Y ahí lo tienen, ¿verdad? Entonces, el costo total de reclamos es $297,680. Entonces, lo que podemos hacer también, vamos acá a modelado si queremos, seleccionando acá esta medida. Lo que podemos hacer es agregar una coma para los miles. Ok, entonces ya creamos la primera medida que se llama el costo total de reclamos. Ahora nos toca poner el filtro que es solamente para FedEx, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es, vamos a crear una nueva medida, y acá vamos a llamarle costo específico, ¿ok? Y acá lo que vamos a hacer es, vamos a usar la función calcular. Seleccionamos con Tab, ahí lo tenemos, y la expresión en este caso va a ser la primera medida que creamos. ¿Cómo se llama la primera medida? Costo total, ¿verdad? Costo total de reclamos, con flechita hacia abajo seleccionamos esto, con Tab seleccionamos esto también. Entonces ahí tenemos la expresión, punto y coma, luego nos toca colocar el filtro, ¿verdad? Y en este caso, recuerden, hay que darle un formato adecuado para poder leer mejor esta fórmula. Lo que vamos a hacer es nos ubicamos acá y presionamos Alt Enter para que vaya a la siguiente línea. Y luego acá lo que vamos a hacer es básicamente darle forma, ¿verdad? Para que se pueda leer mejor la función. Punto y coma acá. Igualmente hacemos lo mismo acá. Alt Enter. Lo que vamos a hacer ahorita es colocar acá el filtro, ¿verdad? El primer filtro ahí. Y luego nuevamente Alt Enter. Lo que vamos a hacer acá es, vamos a usar la siguiente función, ¿verdad? Que se llama all, que son todos, ¿verdad? Y ahora tenemos que fijarnos en la columna en la cual vamos a aplicar el filtro. Entonces, en este caso, la columna de aplicar el filtro es compañía de delivery, ¿verdad? Porque ahí está FedEx. Vamos a enfocarnos en todos los datos de esa columna. Cerramos paréntesis para la función all y luego punto y coma y vamos al enter a la siguiente línea y acá vamos a aplicar el filtro específico, ¿verdad? ¿Cuál es la columna otra vez? Es la misma que es compañía de reclamo. Seleccionamos con tab y esto tiene que ser igual a, en este caso, FedEx. Recuerden que tenemos que poner comillas porque es texto. FedEx. Tal cual se puede apreciar en la data, ¿verdad? Una vez que hemos hecho eso, lo que hacemos es al enter nuevamente y vamos a cerrar con paréntesis el filtro. ¿Ok? Entonces ahí está el filtro, ¿verdad?
Y ahora tenemos que nuevamente al enter para cerrar el paréntesis de la función calcular o también calculate. Damos nuevamente paréntesis y ahí lo tienen, ¿verdad? Una vez que hemos hecho eso, confirmamos. Vamos a confirmar y aparentemente todo está bien. Lo que vamos a hacer es vamos a corroborar esto. Lo que hacemos es básicamente jalar esta medida acá a esta área y vamos a ver si nos arroja un valor. Entonces, al parecer está funcionando muy bien. El costo específico, ahí lo tenemos. Muy bien, entonces ya resolvimos nuestra primera pregunta. Vayamos a la presentación rápidamente. Acabamos de resolver la primera pregunta. Ahora la segunda pregunta es calcular el costo total de reclamos para los productos enviados a través de FedEx en las ciudades de Sacramento, San Antonio y Atlanta. Vayamos nuevamente a Power BI. Muy bien, estamos acá nuevamente. Lo que vamos a hacer es, vamos a la medida, a la segunda medida que creamos, que en este caso es costo específico, y lo que vamos a hacer es agregar un siguiente filtro. Removemos este paréntesis porque todavía no ha terminado y vamos nuevamente acá y vamos a poner punto y coma y nos toca nuevamente agregar un nuevo filtro. Al enter, nuevamente filtro, ahí está. Y acá lo que vamos a hacer es la misma cosa. Al enter, nuevamente nos ubicamos acá, aplicamos la función add. Muy bien, y ahora en este caso vamos a aplicar el filtro ¿a qué columna? A la columna de ciudad, porque estamos viendo solamente para 3 ciudades, ¿verdad? Cerramos paréntesis. Y lo que vamos a hacer acá es punto y coma nuevamente, al enter para ir a la siguiente línea. Y acá lo que vamos a hacer es, vamos a colocar la misma cosa acá, reclamo ciudad, y vamos a empezar a filtrar, ¿verdad? En este caso nos interesa, ¿se acuerdan qué ciudades nos interesa? Y acá nos interesan 3 ciudades, ¿verdad? Sacramento, San Antonio y Atlanta, ¿verdad? Entonces acá lo que vamos a hacer es vamos a aplicar la función lógica O. Entonces, ¿cómo se hace? Si ustedes recuerdan, lo que vamos a hacer es, son dos rayitas paralelas, verticales, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Eso significa que es O. Nos interesa acá también la misma cosa, ciudad, ¿verdad? Y la otra ciudad es, abrimos comillas nuevamente, San Antonio, ¿verdad? Cerramos comillas, la misma cosa acá. Unimos con la otra ciudad, la misma cosa acá hacemos dos líneas hacia abajo, que significa O, en este caso la misma columna que es ciudad, y acá debe ser igual a Atlanta, ¿verdad? Cerramos comillas y ahí lo tenemos. Podemos inclusive organizarlo mejor para poder apreciar mejor los cambios. Miren lo que vamos a hacer. Nos ubicamos acá al enter y luego vamos a ubicarlo acá. Muy bien, una vez que hemos terminado con esto, tenemos que cerrar paréntesis para este filtro, al enter nuevamente y cerramos el paréntesis. Entonces, una vez que hemos terminado con esto, al enter nuevamente y cerramos el paréntesis de la función calcular. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Se activan los dos. Una vez que hemos hecho eso, confirmamos. Aparentemente todo está bien. Vamos a corroborar. Tenemos ahí un valor, significa que está funcionando muy bien. Ahora vayamos a la tercera pregunta. Vamos nuevamente a la presentación rápidamente. La tercera pregunta es calcular el costo total de reclamos para los productos enviados a través de FedEx en las ciudades de Sacramento, San Antonio y Atlanta, cuyos productos se enviaron entre el 1 de diciembre de 2015 y 1 de diciembre del 2019. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente regresar a Power BI. Muy bien, estamos aquí en Power BI, vamos nuevamente a la función que está acá y vamos a agregar el siguiente filtro, ¿verdad? Eliminamos este paréntesis porque todavía la función no ha terminado. Vamos nuevamente acá, punto y coma, presionamos al enter y acá la misma cosa, ¿verdad? Agregamos el siguiente filtro. Filtro ahí, al enter nuevamente. ¿Se dan cuenta ahora por qué me gusta esta forma? Porque lo podemos organizar y podemos apreciar mejor los cambios, ¿verdad? Presionamos al nuevamente. En este caso nos interesa la fecha de envío, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es nos ubicamos acá, buscamos fecha de envío, seleccionamos con Tab y cerramos paréntesis y ahora ya nos toca aplicar el filtro. Punto y coma, al Enter y acá aplicamos el filtro, ¿verdad? Recuerden que la fecha de envío nos interesa, ¿verdad? Y acá aplicamos el filtro
En este caso, lo que vamos a utilizar es otra función que es fecha, date. Una vez que hemos hecho eso, y acá lo que vamos a hacer es colocar el año primero. Pero recuerden que antes de hacer eso, nos interesa que es mayor, ¿verdad? Porque es mayores al 2015 y menores al 2019. Esta fecha de envío tiene que ser mayor año 2015. ¿Se acuerdan el mes? Diciembre. ¿Se acuerdan el día? Primero, ¿verdad? Cerramos paréntesis. Entonces acá vamos a utilizar la siguiente función lógica, la función i, porque está en un rango de fechas, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, si ustedes se acuerdan, la función i tiene esta forma en Power BI. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es tener la misma columna, y en este caso tiene que ser menor, ¿verdad? Menor, fecha nuevamente, seleccionamos fecha, 2019, y acá nos interesa diciembre y el 1 de diciembre, ¿verdad? Cerramos paréntesis y lo que podemos hacer acá es, como les dije, vamos a reorganizar esto para poder leer mejor el código. Entonces nos ubicamos acá y presionamos Alt Enter. Una vez que hemos hecho eso, Alt Enter nuevamente y ahora vamos a cerrar con paréntesis el filtro, ¿verdad? El tercer filtro. Ahí lo tenemos. Ahora nos toca ir acá para cerrar el filtro de la función calcular de manera general. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Se activan nuevamente estos paréntesis, significa que ya estamos cerrando el filtro total. Vamos a confirmar. Confirmamos. Aparentemente todo está bien. Vamos acá nuevamente y podemos ver un nuevo valor ahí, ¿verdad? Entonces significa que eso está funcionando correctamente. Ahora ustedes pueden decir, pero ¿cómo sé que estos filtros se han aplicado correctamente? Muy bien, les entiendo perfectamente su inquietud. Entonces hay que corroborarlo. Vamos a corroborarlo rápidamente. Vamos a abrir el documento de Excel donde está toda la información y vamos a ver si es cierto. Recuerden, lo que podemos hacer acá es, vamos acá primero, costo específico, y acá vamos a modelado y acá le agregamos un separador de miles, que es una coma, para poder leer mejor el número. Vamos nuevamente acá, ocultamos esto de acá. Ahí lo tenemos y vamos acá, seleccionamos esta medida y vamos acá y vamos a agregarlo acá a las etiquetas para poder apreciar mejor. Inclusive, cuando seleccionamos esto de acá, para ser más exactos, vamos a etiquetas y queremos que nos arroje el número tal cual. Entonces no hay ningún tipo de... Ahí están, 19.600. Entonces vamos a corroborarlo rápidamente. Vamos a Excel. Acá tenemos el documento en Excel que les voy a compartir también. Muy bien, la compañía. Aplicamos un filtro, Control Shift L. Aplicamos el filtro a esta tabla y no solamente nos interesa FedEx, ¿verdad? Una vez que hemos hecho eso, ¿qué más nos interesa? Nos interesa solamente las ciudades de Atlanta, Sacramento y San Antonio. Aceptar. ¿Qué más? ¿Cuál es el siguiente filtro que aplicamos? La fecha de envío. La fecha de envío tiene que ser después de 1 de diciembre del 2015, ¿verdad? Y eso tiene que ser menor a 1 de diciembre del 2019, ¿verdad? Una vez que hemos hecho esto, aceptamos. Boom. Entonces, aparentemente los cambios ya se hicieron. Vamos a ver el costo de reclamo. Y este costo de reclamo, el total, tiene que ser igual a lo que encontramos en Power BI. Entonces seleccionamos esto, Control Shift, flecha hacia abajo, seleccionamos todo. Acá lo tienen, 19.600. Vamos a ver si es cierto, 19.600. Ahí lo tienen, señores, 19.600. Entonces lo que estamos haciendo tiene sentido. Excelente, todo ha funcionado correcto. Vayamos nuevamente a la presentación. Finalmente, nos piden crear un reporte con la medida final. Excelente. Vamos a crear el reporte. Muy bien, lo que vamos a hacer, vamos a eliminarlo esto. Vamos a eliminar estas dos medidas. Y lo primero que tenemos que hacer es, vamos a jalar nuevamente costo específico para empezar desde cero. Vamos a crear dos gráficos muy prácticos, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es, a esta medida que ya creamos, que es costo específico, lo que vamos a hacer es, le vamos a agregar estado. Entonces seleccionamos la medida acá y luego vamos acá, estado. Entonces tenemos tres estados, Georgia, que en este caso es Atlanta, la ciudad es Atlanta, Texas, que en este caso es San Antonio,
y California, que es el estado, y la ciudad que vimos es Sacramento, ¿verdad? Y vamos también a poner acá producto reclamado. Boom. Así es como funciona, señores. Entonces lo tenemos acá. Vamos a ponerlo acá para poder apreciar mejor. Inclusive, si ustedes quieren, pueden ponerle acá etiquetas, ¿verdad? Para poder apreciar mejor las cantidades de los costos de los reclamos, ¿verdad? Entonces, ahí lo tienen. Impresora, tienen microondas, tienen PlayStation y tienen TV. Muy bien, ya creamos nuestra primera gráfica. Lo que vamos a hacer es crear una siguiente gráfica. La siguiente gráfica que vamos a usar, vamos a copiar esto, control C, control V, ponerlo acá arriba. Seleccionamos esa gráfica y vamos a quitar todo para empezar desde cero, con la excepción de costo específico, ¿verdad? Costo específico está ahí. Y lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a poner acá la fecha de envío. Entonces vamos a seleccionar acá fecha de envío. Inclusive, se dan cuenta lo que nos arroja, automáticamente nos arroja, ¿verdad? Desde el 2016 hasta el 2019. Probablemente en el 2015 no tenemos órdenes, porque básicamente es diciembre, ¿verdad? Ya empieza desde el 2016 hasta el 2019. Muy bien, inclusive podemos cambiar este gráfico a un tipo de anillos. Ahí se ve mejor la cosa, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear un slicer, ¿ok? Ahí lo tenemos. Y luego lo que vamos a hacer acá es poner estado. Ahí está. Excelente. Inclusive pueden hacerlo un poquito más grande esto. Se van acá elementos y podemos ponerle 15, por ejemplo, para apreciar mejor, ¿verdad? Ya ustedes pueden ir jugando, ¿verdad? Esto lo pueden hacer un poco más pequeño si desean. Ya depende de ustedes, ¿verdad? Inclusive esto lo pueden hacer un poco más grande para poder apreciar mejor, ¿verdad? Y esto de acá también un poquito más grande, se aprecian mejor los cambios, ¿verdad? Ahora, si ustedes quieren seguir jugando con esto, pueden decir, ok, me interesa Georgia, a ver cómo está la cosa. Seleccionan Georgia y ahí lo tienen. Automáticamente cambia todo, ¿verdad? Si quieren hacer selecciones múltiples, fácilmente presionan control, no lo suelten y empiezan a seleccionar otro estado. Por ejemplo, Texas. Ahí está, solamente dos estados. Quieren seleccionar nuevamente otro estado, en este caso California, no suelten control, sigan presionando control y luego presionan California. Ahí están nuevamente los tres estados que hemos filtrado. ¿Quieren borrar nuevamente? Borran acá todo. Muy bien, tal cual ustedes pueden apreciar, hicimos uso de la función calcular, utilizamos tres ejercicios muy prácticos, espero les haya sido de gran utilidad. Vayamos nuevamente a la presentación para ver qué más tenemos. Muy bien, eso es todo, señores. Gracias por su tiempo. Si te gustó este video, por favor, regálame un like, comparte con las personas que lo necesitan y también no olvides suscribirte a este canal. Gracias nuevamente y nos vemos en el próximo tutorial.